Hola, Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos con su palabra, nos alegremos con su Santo Espíritu, quien nos guía a toda la verdad. La palabra del Señor en Juan capítulo 5, de los versos 25 al 29 y un poco más allá, realmente tienen un gran contenido para nosotros de doctrina, sobre todo en tiempos en los cuales es necesario que su iglesia, que su pueblo, sepa cuál es el futuro que le espera en Cristo Jesús. Y su palabra dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces hay una pregunta, aún en la palabra. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esto lo pregunta Job en su libro 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La Biblia responde sí a esta pregunta a través de muchos pasajes de la palabra, y es necesario que nosotros como iglesia realmente lo conozcamos, porque la gente dice por ahí, lo único cierto que tenemos es la muerte, pero no como algo coloquial. Veámoslo como algo que realmente nos tiene que dar paz, nos da tranquilidad, y el Señor nos ayuda en todo. Los muertos resucitarán algún día. Todos vivirán para siempre, consciente e individualmente. Y hay dos aspectos para la resurrección del creyente. Estas dos resurrecciones, la espiritual y la física. Veamos el comentario de John MacArthur al respecto, porque nos da mucha profundidad en su palabra, pero asimismo tranquiliza lo que para hoy, para nosotros puede ser una expectativa. Nuestros seres queridos están en el Señor, los que murieron en el Señor están bien, porque yo me siento triste, o yo si estoy abocado ante una enfermedad, una muerte repentina. ¿Cuál es mi tranquilidad y mi seguridad eterna? La palabra siempre es la que nos ayuda, y hoy trae consuelo, y hoy trae esperanza a nuestras vidas. Entonces veamos estos dos aspectos. En lo espiritual, los cristianos resucitan cuando Dios imparte salvación a sus almas que estaban previamente muertas, y vamos a ir desarrollando este tema. Aunque estaban muertos en sus pecados, como dice Efesios 2, ahora que disfrutan de una nueva vida en Cristo, según Romanos también 6:4, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cierto? En lo espiritual. En lo físico, los creyentes confían en que cuando a la larga nuestros cuerpos terrenales se debiliten, un día recibiremos esta resurrección que durará para siempre. Recibirán nuevos cuerpos cuando el Señor Jesucristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice Filipenses 3:21. Entonces el resultado será que los creyentes estén preparados para disfrutar la resurrección durante el milenio sin pecado, en perfección, así como nosotros podamos estar adecuadas nuestra existencia eterna en los cielos nuevos y en la tierra nueva, según Apocalipsis 21:22. Vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay muchos elementos en la palabra que nos dan la confianza que vamos a estar un día eternamente y para siempre. Primero delante de la presencia del Señor, luego vendremos, reinaremos con Él, y será algo tan maravilloso que es necesario que lo podamos entender. La Biblia también nos enseña a nosotros que los incrédulos experimentarán esta resurrección física, pero como nunca experimentaron una resurrección espiritual,
resucitarán para enfrentar la sentencia final ante el gran trono blanco. Y de acuerdo con su condenación, la resurrección eterna de estos cuerpos se adecuarán al castigo eterno en el lago de fuego, que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces, desde el libro de Génesis, la verdad de la resurrección se repite por todas las escrituras. Y cada vez que leas la palabra, ten en cuenta hacia dónde apunta realmente Dios, bajo esa inspiración para sus hijos, verdades eternas que son reales en nuestras vidas hoy. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, él dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Génesis 22. Abraham confiaba en que Isaac y él volverían de este sacrificio, y por eso él estaba dispuesto a matar a su hijo, porque él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso lo confirma Hechos 11:17. Entonces, Abraham, con su fe, con su obediencia, él cumple la palabra y sabía que era necesario cumplir todo lo que Dios le pedía, pues él tenía una confianza absoluta en el Dios de la vida, el que le había dado a su hijo. La fe de Abraham se refleja con otros santos del Antiguo Testamento, como Job. Job hace esa pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero asimismo Job responde y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él estaba sufriendo, pero por el Espíritu él sabía que iba a llegar un momento en que iba a descansar de sus aflicciones. Sin embargo, termina diciendo Job 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermosa la confianza, preciosa esa información espiritual que alimentaba el corazón de Job. De igual manera, Daniel señaló que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo encuentras en Daniel 12:2. Dios, a través del profeta Oseas, preguntó retóricamente: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor siempre, dice la palabra, Él no hará nada sin antes decírselo a sus profetas. Y nosotros hoy, como hombres y mujeres de Dios que creemos a su palabra, que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, nosotros no preguntamos a las personas qué será de nuestro futuro. Nosotros tenemos la certeza por el Espíritu Santo de Dios de que su palabra es viva, es eficaz y nos prepara para esa eternidad. Pero tenemos que leer su palabra, tenemos que consumir su palabra. Y aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez o que el Antiguo Testamento es poca la información que nos puede arrojar, el Antiguo Testamento todo profetiza acerca de Cristo. Y cada palabra que está allí fue inspirada por Dios, pero en este caso, con respecto a la muerte eterna, a la vida eterna, a la resurrección eterna, el Señor nos da más argumentos para que nosotros podamos confiar en su palabra. Entonces, sobre el argumento del Antiguo Testamento, el Nuevo amplía la verdad de la resurrección, tanto corporal como literal, la espiritual, la física. En Lucas 14:14 el Señor habló sobre la resurrección de los justos. En Juan 6:39 declaró: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y son palabras de Jesús, son palabras del mismo Dios a través de Cristo. Y antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida,
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no solo fue Cristo, no solo fueron los discípulos, los apóstoles también predicaron acerca de la resurrección. En Hechos 4:2 registra que las autoridades judías estaban resentidas de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aún Pablo anunció con audacia la doctrina de la resurrección a los filósofos griegos escépticos en Atenas. Eso está en Hechos 17, que es un precioso capítulo, sobre todo por la excelencia verbal con la cual Pablo hace tantas afirmaciones que molestó a mucha gente, pero aún a otras les pudo llegar a través de esta verdad. Él dijo ante el Sanedrín, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Él tenía que predicar a Cristo, pero a Cristo resucitado. Y por lo tanto, Pablo también se iba ganando esa sentencia que al final lo hizo un mártir, porque lo juzgaron y lo decapitaron. Entonces las epístolas continúan ampliando esta enseñanza bíblica con respecto a la resurrección del cuerpo. Y Pablo dedicó todo un capítulo en 1 Corintios 15 acerca de esta doctrina que es vital para nosotros. Es una doctrina vital para el cuerpo de Cristo. Y en el verso 21 escribe: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aún en Filipenses 3:21 dice: declaró que Jesucristo transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y por qué humillación? Porque en verdad es nuestro cuerpo, es que nosotros sufrimos y padecemos. Si tú tropiezas, te maltratas un dedo del pie, después te es difícil, o si te doblas el tobillo, te es difícil afirmarte. Ahora imagínate que tú partieses un hueso. O sea, no es fácil, ¿verdad? Y es un dolor terrible que uno siente en la carne. A eso se refiere la palabra. Pero nosotros vemos que en el momento, dice la palabra, del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:16, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos en toda una introducción para poder ver exactamente las dos resurrecciones que se contemplan para el creyente, la espiritual y la física. De la espiritual hablamos mucho o tenemos mayor conocimiento, pero ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es el propósito, el poder de la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Cómo vivir nosotros esa confianza en la resurrección que ha prometido la palabra del Señor? El apóstol Juan también tenía en mente la resurrección de los creyentes cuando escribe en 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza en la que nos gloriamos, que le veremos tal como Él es, impresionante, majestuoso, magnífico, cercano ya a nosotros cuando estemos realmente en la palabra del Señor. Entonces, en esta sección previa vemos nosotros cómo Jesús sobresalió y escandalizó a sus oponentes al afirmar que Él era Dios. Vemos que allí en Juan se establece cómo del capítulo 5 al 7 iba a haber una persecución para Cristo por todas las declaraciones que Él estaba haciendo acerca de su deidad, acerca de su poder, acerca de la misión que Dios le había establecido a Él. Entonces vemos nosotros que aún cuando se le critica porque en el día de reposo Él hace sanidad, porque en el día de reposo Él hace liberaciones de los hombres, Él tenía que dejar ratificado su autoridad y también la autoridad que Dios le había dado para juzgar. Vemos entonces cómo la palabra del Señor nos dice en el versículo 24
que hay unas prerrogativas para los pecadores y quienes creen en Él reciben vida eterna, pero quienes lo rechazan serán juzgados. Y entonces ya vamos entrando en materia de lo que en Juan capítulo 5, del 25 al 29, se presenta como una ilustración de la resurrección corporal de los creyentes, la resurrección física que a todos nos ha de esperar. Entonces entremos ya en esta materia, previo preámbulo, de lo que el Señor es, de lo que el Señor ha contemplado para nosotros, su poder y la capacidad que tiene para que nosotros podamos confiar en Él. Dicen los versos 25 y 26, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y estas explicaciones que vamos a poder nosotros disfrutar acerca de esta resurrección física y espiritual, según MacArthur, él las divide en tres aspectos importantes: las personas resucitadas, el poder que los resucitó y el propósito de la resurrección. Cada vez que leamos una palabra, nosotros deberíamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para no pasarla de largo, porque muchas veces la leemos rápido, pero tiene tanta información para nuestro espíritu que lo alimenta, para la paz que trae a nuestra alma, que debemos considerar eso. Y las personas resucitadas, ¿cómo será eso? El poder que lo resucitó, que es el que actúa hoy en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y el propósito, o sea, lo que me espera a través de esa resurrección. Entonces, de cierto os digo, amén, amén, es lo más verdadero, o lo que el Señor enfatiza para que nosotros prestemos mucha atención. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Es una frase perfecta, es una frase preciosa, y vemos que la palabra a nosotros nos enseña, y no se nos puede olvidar, que nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero solo a través de Cristo Él nos dio vida juntamente con Él. Y dice la palabra en Efesios que juntamente con Él nos resucitó. Aún así, la hora todavía está por venir en el momento o cuando se efectúe la resurrección de nuestros cuerpos, y esto será futuro. Por eso dice el Señor, viene la hora, o sea, Cristo vino, Cristo nos levantó de la muerte espiritual, pero ahora es, aunque hoy nosotros estamos luego de ese proceso del bautismo, en el cual es un acto simbólico, pero de fe, en el cual testificamos que nosotros creemos no solo en la muerte de Cristo, sino en su resurrección. Y en su resurrección nosotros resucitaremos con Él. Eso se efectúa ahora que nosotros somos creyentes y que las promesas están allí, pero a futuro. Lo que está a futuro comienza ahora. Por eso dice la palabra, viene la hora y ahora es. O sea, va a llegar el momento de esa resurrección eterna, pero ahora ya comenzó con nosotros. Y el Nuevo Testamento también describe cómo los incrédulos, ¿verdad?, se presentarán ante Dios, y les recordó que aún ellos estaban allí muertos en pecados y delitos y no iban a gozar de lo que estaba destinado para nosotros. Dice la palabra aún, pero ese ya del cual el Señor promete, aunque no es todavía, puede entenderse también de que Cristo estuvo presente, que Él ofreció su vida espiritual a todo aquel que atendía a sus palabras, pero la expresión completa de la nueva era que se inauguró no se vería sino el día de Pentecostés. Por eso el ministerio terrenal de Cristo, con toda la plenitud de la palabra, con toda la fuerza del poder de la palabra que vivificaba a aquellos que lo estaban oyendo, se complementaría con Pentecostés, en esa plenitud del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, donde los muertos espirituales respondan a la voz de Dios, viviendo en el Espíritu, con la promesa de que vivirán en el Espíritu. Hasta ahora, uno no es consciente
solo cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a ministrar nuestras vidas, a crecer en nuestras vidas y nos muestra de qué nos libró, de qué nos rescató, cómo éramos esclavos nosotros del pecado, cómo nosotros estábamos en una oscuridad y en unas tinieblas, pero dice que fuimos trasladados de ese mundo de tinieblas a su luz admirable. Cómo el Espíritu Santo es aquel que puede dar la certeza a nuestra vida de que hay una obra magnífica que se está desarrollando, y aun cuando nosotros hoy no seamos perfectos, somos diferentes a lo que éramos y tenemos la plena certidumbre de lo que ha de venir en nuestras vidas. Porque el Señor se revela a nosotros, escuchamos su voz y no solamente hemos escuchado, sino que hemos creído a su anuncio y estamos viviendo por fe, por su palabra, guardando su palabra y sus mandamientos. Hay quienes no tienen oídos espirituales para Dios. Hay quienes van a ser juzgados y condenados porque no han creído a la verdad de Dios. Pero hoy el mensaje es para mis hermanos, para aquellos que han creído en el Señor y que necesitan ser afirmados, necesitan ser reconfortados. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos recordar qué futuro es el que nos espera, pero que ya está operando en nuestras vidas. Entonces, la palabra del Señor nos advierte todo el tiempo, y en Efesios 5:14 dice la palabra: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aún en Colosenses queda establecido para nosotros: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El apóstol Juan de todas maneras lo hace en Primera de Juan y dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, nuestro panorama inicial es que nosotros estábamos desconectados de todo futuro eterno, vivo en Cristo. Ni idea, ¿verdad? Solo cuando el Espíritu Santo viene y nos inquieta a nosotros poder consumir la palabra, nos inquieta a nosotros saber qué está pasando, cómo es esta transformación, porque aún Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y al que envió, o sea, que me conozcan a mí, que fui enviado del Padre, pero el Padre y yo somos uno. O sea, tú comienzas la vida eterna aquí, sabiendo quién es Cristo, reconociéndolo en tu vida, pero no solo es reconocerlo, porque hay gente que escucha y aún puede decir, sí, amén, pero no está viviendo en la fe del Hijo de Dios. Por eso hay una gran diferencia. Hay muchos que han oído de Dios, pero no todos han creído en Dios. No todos viven por sus promesas y su palabra. Y por eso mucha gente dice, pero es que yo oro y no pasa nada, pero es que igual si muere mi ser querido o si ya murió, yo tengo una tristeza que no se me quita. Cree ahora, cree que el Espíritu Santo de Dios te da la certeza de que si tu ser amado se fue en Cristo, Él te va a quitar ese dolor, Él te va a ayudar en este momento de desconsuelo, en este momento en el cual tú crees que nadie te puede quitar ese peso y ese dolor tan grande. Si tú entiendes la realidad espiritual, entonces sabrás que no solo hay seguridad para ti, sino que es necesario que ores por tu familia y por tu casa, para que todos puedan vivir en esa tranquilidad y en esa paz que solo Cristo puede dar a nuestras vidas. Estar muertos espiritualmente es ser insensible a las cosas de Dios y estar en completa incapacidad de responderle. Por eso hay gente que le cuesta y nunca lo va a hacer. Por eso hay gente que hace tanta maldad y uno dice, ¿pero por qué? No entendemos por qué agrede a su hijo o por qué comete esta clase de actos que no tienen ninguna clase de sensibilidad humana. Y es precisamente estar alejados de la verdad y del Dios vivo. Pablo describió pues vigorosamente el caminar como siguiendo con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo en los deseos de nuestra carne, dice el apóstol, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando no estamos en Cristo, cuando la gente no está en Cristo, nosotros no podemos esperar que hagan obras de bondad ni de piedad, porque solo el Señor es capaz de hacer esto en nuestras vidas. Pregúntate, yo amo a Dios, yo sé lo que Dios ha hecho, ¿por qué soy incapaz de hacer otras cosas? Si ya estamos capacitados nosotros para eso. Lo mismo, las personas que no tienen a Cristo, las personas que no aceptan ese sacrificio y que no le pueden reconocer, son incapaces e insensibles de vivir realmente para ayudar o para dar a otros. La muerte espiritual
implica inestabilidad. Los muertos, tan poco susceptibles como el barro, no pueden ser atraídos ni devolver a la existencia. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad espiritual. O sea, hay realidades en las cuales uno quiere confrontar a mucha gente, pero ¿cuál es su estado espiritual? O tu estado espiritual o su estado espiritual debe arrojar unos frutos que realmente demuestren o hagan visible de lo que esa persona está llevando por dentro. El amor de Dios, los sufrimientos de Cristo, las conjuraciones más fervientes en todo lo que sea tierno, todo lo que sea... hay gente que eso no le afecta. Hay gente que no le afecta el dolor ajeno. Hay gente que por eso, o sea, en su corrupción, en su maldad, pueden acabar con recursos públicos, pueden gastarse la herencia del resto de sus hermanos. Hay gente que en su maldad puede hacer muchas cosas por la insensibilidad que demuestra el alejamiento total del Dios Altísimo. Entonces, el tema central del Evangelio de Juan es que Cristo vino a dar vida a quienes estaban muertos espiritualmente. Y eso nos tiene que afectar a nosotros. ¿Cómo voy a vivir bajo esa perspectiva de Cristo en mí? Porque Él es el que tiene el poder, Él es el que se acerca a mí, Él es el que me saca de ese lugar de tiniebla, Él es quien tiene el poder. Y entonces yo voy a dejar de sufrir, porque a veces creo que soy yo la responsable de muchas cosas y mi único llamado es a creer la obra completa de Cristo, pero para creer debo conocerle. Entonces, ¿cuál es ese poder? Dice la palabra en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Para quienes no entienden que Jesucristo y el Padre son iguales, son Dios, lo mismo que el Espíritu Santo que hoy está con nosotros. El Hijo puede dar vida, porque como el Padre, Él tiene vida en sí mismo. Y nadie puede dar aquello de lo que no tiene. Jesucristo tiene el poder y por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo que dice su palabra y porque el Señor nos vino a hablar y a dejar claro cuál fue su posición y su postura de autoridad. Entonces, ningún ser humano tiene la capacidad de impartir vida eterna a otros. Por eso, por mucho que tú ores por tu hija, por tus nietos, por tu familia, tienes que hablarles de la palabra. Tienes que evangelizarlos con la Biblia, porque tienen que llegar no solo al arrepentimiento, sino a la creencia perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienen que saberlo. Y no se hace a través de una oración con la cual la persona pueda decir, sí, yo creo en el Señor. No, es un proceso, es una intimidad, es un conocimiento, es un caminar de mucho tiempo, o del tiempo que Dios establezca. Pero tienes que entrar en ese caminar con el Señor. Quienes niegan esta deidad de Cristo tergiversan que el Padre le ha dado vida al Hijo. O sea, hay gente que no cree completamente en lo que la palabra del Señor nos dice, en realidad que solo Dios ha dado esa potestad a su Hijo y el Hijo se la da a quien quiera. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y los que la oyeren vivirán. Ese es el propósito. Nosotros estamos dentro del propósito de Dios, porque solo aquellos que experimenten esa resurrección espiritual recibirán vida eterna abundante. Acuérdate de Juan 10:10, cuando dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero estoy en necesidad, pero tienes vida en abundancia. Pero estoy en enfermedad, tienes vida en abundancia. Porque eso dijo Cristo y hay que creerlo. ¿Cuál es esa vida abundante que Él quiere para nosotros? Que reconozcamos todo ese poder, toda esa gracia que Él recibió de parte de su Padre y que vino aquí y nos las entregó a nosotros. Entonces, el que escuche el Evangelio, la palabra de Dios, el que está siendo enseñado por el mismo Espíritu Santo, ese es el que oye, el que tiene sentido de fe o le da sentido a la fe, a la obediencia. Y es
aquel evangelio, aquellas buenas nuevas por la cual tú y yo podemos vivir, porque el Espíritu Santo despierta en nosotros nuestro espíritu dormido o muerto, y su palabra empieza a ser una obra excepcional en nuestras vidas. No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que está haciendo. Entonces, quienes hayan oído la palabra del Señor responderán en arrepentimiento y en fe, porque la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo Jesús. Por eso hay gente que ni oye su voz ni le sigue, o algunos oyen su voz pero no le siguen. No seamos como esos, sino seamos como aquellos que el Señor también describe: mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Aún a Pilato él afirmó, estando allí, pues cuando lo iban a juzgar, él le dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pregúntate, ¿yo estoy oyendo la voz de Dios? ¿Yo estoy creyendo a la voz de Dios? ¿Yo estoy confiando en la voz de Dios? Porque solo las ovejas tienen esa capacidad, pues Dios nos las ha dado, de poder escuchar. Aún el Señor en Apocalipsis termina siempre algunas advertencias y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es una declaración que identifica a los creyentes que tienen la facultad y el deber espiritual de responder a la revelación divina. En contraste, los perdidos no oyen la voz de Cristo para salvación, no la entienden, no la obedecen, por lo tanto no vivirán espiritualmente. Te lo repito, como creyente, cuando el Señor dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es porque ya hemos sido facultados, pero tenemos el deber de responder a esa revelación divina. Entonces tú no puedes decir: es que a mí Dios no me habla, le habla a ciertas personas, o es que yo me siento alejado. Es que Dios es el mismo y Él permanece fiel. ¿Quién se aleja? ¿Quién no busca? Porque todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que toca, se le abre. O sea, Él está ahí y permanece fiel. Él no se mueve, Él está en su trono. Y a la diestra está nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros. Tenemos todo, amado hermano, amado hermana, para poder creer y confiar en lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la resurrección física y a qué nos llama el Señor por medio de la palabra que creamos? Sigue diciendo Juan 5 del 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta autoridad ha recibido Cristo nuestro Señor para dar vida. El Padre se la dio a su Hijo encarnado, a su Hijo que fue sumiso a esa autoridad de hacer juicio, porque Él vino como un siervo humilde y sufriente. Cristo recibió esa autoridad por cuanto dice la palabra, es el Hijo del Hombre. Esta es una de las frases preferidas de Jesús con las que Él se identifica y con las que Él también se da a conocer. Como Hijo de Dios en carne humana, dice: un hombre que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hijo de hombre. Él fue encarnado, se hizo hombre, vivió todas las cosas que podía vivir un ser humano, pero no tuvo pecado, porque era el Hijo de Dios. Jesús es el único calificado para ser el juez de esta humanidad, pues Él pasó todas las pruebas. Él fue un hombre aprobado, un obrero aprobado. Y este Hijo de Hombre también se deriva de una frase mesiánica que Daniel pudo recibir de parte de Dios, que dice lo siguiente en Daniel 7:14. Dice la palabra: que el Hijo del Hombre fue como aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Qué preciosa explicación de lo que es el Hijo del Hombre. Jesucristo tiene el dominio, tiene el poder, tiene la facultad. Los pueblos han de servirle o le servirán porque su dominio es dominio eterno. Y es nuestro Señor, es nuestro Padre,
es nuestro amigo. Nosotros le servimos a Él. Tendremos esa recompensa eterna. Jesús dijo, es el Dios hombre porque entró por completo en la vida, en la experiencia y en las tentaciones humanas. Él entró aquí, cuando Él mismo fue el que nos creó. Él es el último, el juez último de toda la humanidad. Ok, está el propósito, está el poder con el cual el Señor le ha investido para que tengamos confianza en esa vida eterna. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros lo sabrán, lo oirán su voz. Entonces, los judíos en la época de Jesús, ellos estaban molestos, confrontados con esta palabra que les estaba trayendo el Señor Jesucristo, con las afirmaciones tan audaces que Él hacía como el dador de vida espiritual, como el juez último de los hombres. Pero el Señor les iba a hacer otra declaración sorprendente a ellos que reprendía su incredulidad. Pues se maravillaban con sus enseñanzas, pero el Señor iba más allá y ellos no podían entender, su mente no tenía la capacidad de poder llegar a absorber o a discernir lo que Él estaba diciendo. Dice el Señor que un día levantaría a los muertos de sus tumbas. El Señor dijo que la hora de la resurrección corporal vendría, tal como lo hizo con lo espiritual. Y no dijo aquí solo un aspecto de esa realidad, tanto espiritual como físicamente. Estos cuerpos van a resucitar, pero resucitarán en gloria, porque eso dice la palabra. En aquel día, las almas de los muertos justos, ahora en el cielo con el Señor, se levantarán. Y la de los muertos impíos, ahora atormentados en el Hades, recibirán cuerpos que se ajusten a la eternidad. También está establecido. Entonces, algunas personas pueden pensar si efectivamente esta resurrección de los justos, ¿cómo será? Tenemos como tantos interrogantes al respecto, pero la palabra nos lleva a todas las diferencias que el Señor ha establecido. Él diferenció claramente la resurrección de la vida y la resurrección del juicio. Veamos un poco más esto. Hay una distinción en Lucas 14:14, donde se habla de la resurrección de los justos, que implica un acontecimiento diferente a lo que dice Apocalipsis 24 al 6, donde también se menciona dos resurrecciones, la primera de los muertos justos antes del milenio y la segunda de los muertos injustos para el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Pero la Biblia enseña también que hay un orden para todo esto, que no todo es al mismo tiempo. Primera de Corintios 15, 22, 24, por eso hay que leer la palabra. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces hay un orden, hay un turno. Se enfatiza que los muertos resucitarán en tiempos diferentes. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida y el resto al final, en la consumación de todas las cosas, cuando resucitarán los impíos, los únicos que no han sido mencionados y no se les ha dado un énfasis tan grande como aquellos que sí son los que han creído. Después de esto, o sea, habla de un momento cronológico, unos acontecimientos que debemos nosotros leer detenidamente y cada palabra está allí puesta por Dios para que nosotros podamos entender que no todo es tan rápido como nosotros muchas veces leemos, sino que podemos, dice el Señor, indaga, investiga, escudriña las Escrituras. Quienes pertenecen a Cristo resucitarán en conexión con su venida. Los creyentes de la era eclesial o cuando se fundó la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, resucitarán en el arrebatamiento, dice 1 Tesalonicenses 4:16. Los santos del Antiguo Testamento, juntos con los que se salven durante la tribulación, resucitarán al final de la tribulación, como dice Apocalipsis 24. Aunque las Escrituras no lo mencionan explícitamente, se creen que los creyentes que mueran durante el milenio recibirán la resurrección de los cuerpos inmediatamente. Digamos que esto ya es un tema
de milenio, de posmilenio, pero nosotros creemos en el arrebatamiento, si el Señor no nos ha llevado antes, lo dice su palabra, al escuchar la trompeta. Entonces, vemos por qué hay un orden que deberíamos ir ya indagando, que deberíamos ir ya orando para que el Señor nos hable abiertamente, porque en algún momento nos vamos a enfrentar, sea ahora, sea más adelante, con la muerte, pero no va a ser la muerte eterna. Va a ser el momento en el cual vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a saber que vamos a ser transformados, nuestros cuerpos en gloria, pero vamos a disfrutar de una eternidad con Cristo Jesús. Esa frase, lo oirán su voz. Eso es lo que nos indica el poder y la autoridad, que aun aquellos que han dormido en Cristo oirán su voz y serán resucitados y estaremos todos juntos disfrutando de esa eternidad. Sigue diciendo el verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la resurrección final llevará a los creyentes a las glorias y alegrías de la vida eterna. Vamos a disfrutar. Vale la pena que nosotros hoy, si tú dices, yo no conozco mucho del Señor, yo necesito o quisiera saber más para poder tener la certeza de la vida eterna, para saber que voy a disfrutar, y no solo yo, sino toda mi casa, o quizás tú has escuchado, has ido a la iglesia o tienes poco tiempo de ir a la iglesia, pues ahora búscate a alguien que sepa un poco más de la palabra, siéntense a hacer un ayuno, a orar, a hablar de lo que les espera, porque muchas veces nos reunimos para hablar las cosas malas. Muchas veces nos reunimos para criticar y efectivamente hay cosas que no están bien. Pero ¿por qué no nos reunimos para disfrutar de lo que ya el Señor ha preparado y de lo que vamos a vivir? Porque esa es nuestra esperanza. Y si dice el Señor, si alguien quiere gloriarse, gloríese en esa gloria que Cristo ha derramado, ha determinado para sus hijos. Pero aún así, dice la palabra, los creyentes que hicieron lo bueno, pero los incrédulos, como los que hicieron lo malo, también nos está enseñando que aunque la salvación no es por obras, hay algo que nos identifica a nosotros. Cuando uno hace algo es porque uno ama a aquel que lo ha tomado a uno por fiel o por digno. Cuando el Señor te llama a servir en el ministerio, el que te llamó es fiel, pero ha visto tu fidelidad, ha visto el amor que tienes a Él. Si hoy tú dices, yo creo estar seguro de la vida eterna, yo sé que el Señor ha preparado algo para mí, pero no sé cuánto tiempo me queda en la tierra. La pregunta es, ¿y qué harás de aquí a que el Señor te llame y puedas disfrutar de esa resurrección eterna? ¿Por qué no le sirves con todo lo que tienes a tu Señor? ¿Por qué no disfrutas de la generosidad que Él ha puesto en ti? O si no lo estás haciendo, dile, alma mía, alaba a tu Dios. Alma mía, acuérdate de dónde te sacaron. Alma mía, de lo que hoy tienes, da, porque es mejor dar que recibir. Sabemos que las obras no salvan, pero sí proveen cierta base para el juicio divino. Por eso el Señor dice en su palabra, pero es que yo tuve hambre y no me diste de comer. Pero yo tuve sed y no me diste de beber. Pero es que yo estuve desnudo y no me vestiste. Entonces le vamos a decir en ese día, pero ¿cuándo fue eso, Señor? ¿Cuándo fue que yo no te di? Yo no te vi. Si yo te hubiera visto, yo te hubiera dado. Dice, no, cuando estaban mis pequeñitos, aquellos que iban por las calles, aquellos que tenían hambre, aquellos que tenían necesidad y nadie los veía. Pero yo estaba anhelando que los vieras. Porque si tú eres mi hijo y tienes mi espíritu, ¿cómo no voy a esperar que hagas algo bueno por mis pequeñitos? Tú da. No, y no le des a quien tú esperes que te devuelva. Dale a quien tú sabes que no vas a recibir recompensa de él, la vas a recibir de mí. Y eso es un honor tan grande que si tú estás allí en casa y tú puedes decir, yo puedo preparar un poquito más. Y si pasa alguien pidiendo, pues no voy a juzgar. ¿Y por qué no trabajas? ¿Y por qué no haces esto? Tú da. Porque la palabra dice, a todo aquel que te pida, dale. Y a todo el que te pida prestado, no esperes que te lo devuelva. O sea, son principios doctrinales para los hijos de Dios que no los estamos poniendo por obra. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios juzga con base en estas obras también, porque ellas manifiestan la condición del corazón. Por eso Jesús le dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y más adelante en el Evangelio de Mateo, el Señor enseñó,
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto está en Mateo 15. En Lucas 6:45 Jesús le dijo a sus oyentes, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Entonces el apóstol Pablo también enseñó que las acciones de las personas reflejan su naturaleza interna. Por eso escribió en Romanos 2, del 6 al 10, dijo, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Honra, gloria, honra y paz. No está diciendo comida, bebida, dinero. Gloria, honra y paz. Y esa es tu recompensa hoy. Que el Señor sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que está sacando de tu buen tesoro. Pero más adelante el apóstol Pablo también deja claro que quienes alcanzan la resurrección de los justos no lo hacen por sus propios méritos, sino por medio de su unión con Jesucristo, por medio de la fe. Dice Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Indica esto que por medio del bautismo vamos a ser salvos? No, pero queda claro que nosotros en la fe, en el Hijo de Dios, hacemos este acto en la cual nos sumergimos y dice somos sepultados con Él en su muerte, pero así como Cristo fue levantado de los muertos, el mismo poder que lo levantó Él, te levantará a ti y a mí a resurrección. Y hoy el tema es resurrección, dos resurrecciones, la espiritual y la física, que promete la palabra que está establecido allí. Estos cuerpos serán transformados y serán unos cuerpos gloriosos, pues nos vamos a identificar de una manera u otra, vamos a tener la misma apariencia. Pero el disfrutar eternamente de lo que ha sido preparado para nosotros no nos los podemos perder. Las buenas obras revelan la presencia o la ausencia de la salvación, pero no la producen. Son frutos, pero no son la raíz. Pero sí el Señor nos llama a que nosotros podamos dar estos frutos. Son el efecto, las buenas obras, pero no son la causa, porque la causa es Cristo. Entonces la importancia de la doctrina de la resurrección no se puede exagerar sin ella, porque no hay fe cristiana. Sin esta doctrina de la resurrección, nosotros quedaríamos como cojos si no hablamos de este tema, si no analizamos este tema, si no vivimos también de lo que el Señor ha dicho sobre este tema. Pablo escribió a los corintios que vacilaban, o sea, tenían dudas acerca de la doctrina de la resurrección y les dejó muy claro lo siguiente, en 1 Corintios 15, 16 al 19. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo nos está dando muchas lecciones y deberíamos releer bien 1 Corintios 15. ¿Qué esperamos nosotros? Si Cristo venció, nosotros venceremos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Es la gran esperanza que el apóstol nos plantea allí, que llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, eso tiene que motivarnos a que nosotros vivamos una vida santa, con una mente pura, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Eso nos llama a una santidad.
una referencia a esta resurrección de los justos. La resurrección de entre los muertos está establecida en la palabra del Señor. Y entendía la palabra, o se entiende en la palabra cuando dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Escucha, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la primera que vamos a tener todos, si estamos en Cristo, resucitaremos. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que es sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Este es el milenio que estamos esperando, reinar nosotros con Cristo. Apocalipsis 26. Y sabía que esta resurrección se alcanzaba solamente mediante la fe en Jesucristo. Toda la palabra nos lleva a esto. Si no tienes fe en Cristo, ¿cómo se va a hacer una realidad eterna en tu vida lo que Dios ha prometido que es? Cuando el apóstol Pablo concluye su excelente capítulo acerca de la resurrección, ahí en 1 Corintios 15, que te recomiendo que lo leas todo, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tú qué dices? Nadie sabe lo que estoy haciendo muchos sacrificios, a veces me canso, a veces trabaja siempre. No esperes nada de los humanos. El Señor, sus ojos están sobre ti, sobre el amor que profesas a Él por medio de las cosas que estás haciendo. Y el apóstol lo dice de una manera tierna y maravillosa. Amados míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y esa es la oración que deberíamos hacer todos hoy, cuando oremos los unos por los otros, que estemos firmes y que seamos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y cómo podemos crecer? Hay tantas cosas por hacer. Y no es para que se multiplique la iglesia, no es haciendo acciones evangelísticas para que la gente nos vea o venga, no. ¿Cómo crece la obra del Señor? Predicando la verdad, llevando su palabra a donde creas que no la van a oír, pero que el Señor hace la obra, porque solo Él nos puede guiar a toda la verdad, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta doctrina de la resurrección nos otorga a nosotros esperanza para el futuro y a su vez nos da energía a nuestra vida cristiana y al servicio a Dios en este presente. La resurrección, con todo lo que está allí contemplado, debe motivarnos, inspirarnos a nosotros a saber que vale la pena vivir cada día amando al Señor, sirviendo al Señor. Debe darnos esa esperanza que el Señor ha preparado para nosotros, pero a su vez nos debe motivar y nos debe dar la energía que necesitamos si es que has perdido la fuerza. Hoy el Señor, en su gracia, con su magnífico poder, te recuerda lo que quizás ya sabes, pero que es necesario que hoy vivas creyendo y viendo eso que Él ha preparado para ti. La vida eterna, la morada que preparó. Él dijo, yo les tengo una morada preparada a cada uno de ustedes, así que confíen, yo voy primero y se las preparo. Oremos. Padre Celestial, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Que tu palabra hoy, Señor, se haga viva en nuestras vidas. Que aunque estemos viviendo cualquier circunstancia de pérdida, de necesidad, de dolor, podamos tener la confianza y la seguridad de que esa vida eterna ha sido preparada para nosotros, esa resurrección eterna nos incluye, y que aprovechemos bien el tiempo y que sepamos que cada día podamos, Señor, trabajar en la obra, ser fieles a ti, porque de la abundancia de nuestro corazón es la que habla nuestra boca, y nuestra boca produce, Señor, efectos maravillosos, porque llenan de vida y porque cambian realidades espirituales en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Santo Espíritu nos ayude a mis hermanos, quienes a esta hora, Señor, son fortalecidos por tu palabra. Seas tú revelándote cada vez más a ellos, a mi vida. Seas tú guardando, Señor, nuestras vidas, Canal Territorio. Seas tú, Señor, glorificándote, ayudándonos en nuestra santificación, porque algún día viviremos la gloria contigo. Padre, recibe honor, recibe alabanza. Eres el único digno, Señor Jesús, que se halló fiel para abrir los sellos. Eres el único digno de ser exaltado.
honra y gloria para ti. Gracias por dejarnos tu Santo Espíritu. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque cada uno de nosotros tiene esa ayuda celestial y sobre todo tiene esa comunión que podemos tener con el Padre, con el Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Señor, gracias, gracias. Todo el honor, toda la gloria, toda la majestad, tuyo es el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, levántate en el nombre de Jesús, anímate para que la gente pueda ver que los hijos de Dios vivimos por fe, bajo una esperanza eterna que hace que haya un motor especial en nuestras vidas, porque su gracia salvadora nos inunda y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.